Hola chicos, el día de hoy vamos a continuar con el tema de estadística. Lo que vamos a ver el día de hoy es cómo elaborar una tabla de frecuencias pero para variables continuas. Entonces, iniciamos viendo un ejemplo. Presta atención, mira, dice lo siguiente. Los siguientes datos corresponden a los sueldos semanales en soles de 20 obreros y nos dan estos datos. Bien, los pasos que vamos a seguir para elaborar la tabla de frecuencias son los siguientes. Primer paso, vamos a identificar el número de datos. Entonces, n va a ser igual a 20. Vemos que hay 20 datos. Siguiente paso, ¿cómo identificamos la variable? Que lo vamos a representar con un x sub i. Bueno, la variable para nuestro ejemplo va a ser igual los sueldos semanales de 20 obreros. Muy bien, luego el tercer paso sería identificar la variable mínima, que en este caso es 0, y la variable máxima, que es 600. Bien, siguiente paso, vamos a ir al recorrido, que lo vamos a representar con una letra R mayúscula. Y el recorrido va a ser igual a la diferencia entre la variable máxima con la variable mínima. Bueno, acá sería entonces 600. Ahí está. Luego hallamos el número de intervalos. Vamos a llamarle por acá K. Hay dos formas para poder hallar el número de intervalos. Mira, una forma sería, si n es menor que 25, el número de intervalos va a ser igual a K. Pero si n es mayor o igual que 25, le sacamos la raíz cuadrada al número de intervalos. Otra forma sería aplicando la regla de Sturges, que nos dice lo siguiente. El número de intervalos va a ser igual a 1 más 3,32 multiplicado por el logaritmo del número de datos. Para nuestro ejemplo, como tenemos 20 datos, entonces pues ya el número de intervalos va a ser igual a 5. ¿Y cuáles son los intervalos? Mira, 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos. Luego vamos a hallar la amplitud de los intervalos o el ancho de clase. ¿A qué va a ser igual? Al cociente entre el rango y el número de intervalos. ¿Cuánto es el rango? Ya lo hemos hallado, es 600. Entre 5, respuesta sale 120, va a ser el ancho de la clase. Vamos a hallar ahora la marca de clase, que lo vamos a representar de esta manera. Bien, marca de clase. ¿Y cómo se calcula la marca de clase? Es la suma del límite inferior más el límite superior dividido entre 2. En este intervalo el límite superior es b y el límite inferior es a. Bien, luego mira, observa por acá, vamos a completar esta tabla, ¿sí? Vamos a completar la tabla. Vamos a hallar primero los intervalos, vamos a construir los intervalos. ¿Y cuáles son los intervalos? Mira, por acá identificamos la variable mínima, que es 0, y la variable máxima, que es 600, va a estar por acá. Luego, como el ancho de la clase, como la amplitud de la clase es 120, vamos a sumarle. Y por acá sería 120. 120, colocamos por acá, sumando sería 240. Estamos sumando el ancho de la clase. Muy bien, por acá también 240 más 120 sería 360. Ubicamos ahí 360 más 120 sería 480. Por acá 480. Bien, algo importante. 0 si toma y 120 no porque es abierto. 120 si toma y 240 no porque es abierto. Bien, el siguiente paso que vamos a hacer es hallar la marca de clase. Pero ya sabemos que la marca de clase se calcula sumando el límite inferior más el límite superior y lo dividimos entre 2. Entonces por acá sería 60, 360 a la mitad, 180. Bueno, por acá sería 300, 420 y por acá sería 540. 60 más 120 porque
la amplitud pues es 120. De esa manera lo calculamos. Bien, luego hallamos la frecuencia absoluta. ¿Qué nos indica la frecuencia absoluta? ¿Cuántos datos están en este intervalo? De 0 a menos de 120. Y vamos a contarlo por acá. Mira, de 0, por acá tenemos 1, mira, ve, hay 1. Por acá 2. Vemos que hay 2, no hay más. 2. Seguimos. De 120 a menos de 240. De 120 a menos de 240, pues tenemos por acá 1, mira. Ahí. Solamente hay 1. Hay un dato. Hay un dato que está en este intervalo. Luego, de 240 a 360. De 240 a 360. Tenemos 270. De 240 a 360. 270, ¿cuál más sería? 300. Y sería, por acá también 300. ¿Cuántos hay? 5. 5 datos. Colocamos por acá entonces. Y así seguimos contando. Ahora, en este intervalo, de 360 a 480. Bueno, por acá hay 1, fíjate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 datos. Entonces por acá sería 9. Luego, lo que nos queda. 1, 2, 3. 3. 3 datos están en este intervalo. Bien. Sumando sería 3, 8, 17 más 3, 20. 20 es el número de datos que tiene que coincidir con el ejemplo que nos daban que n era igual a 20. Bien. Ahora, ¿cómo hallamos la frecuencia absoluta acumulada? Recuerda, por acá sería 2, vamos sumando, 2 más 1 es 3, por acá sería 8, 9 más 8 es 17, 17 más 3 es 20, ¿cierto? Bien. Ahora vamos a hallar la frecuencia relativa. Para la frecuencia relativa, recuerda que se divide, ¿no? Es la frecuencia absoluta entre el número de datos. Entonces, vamos a hallarlo por acá. 2 entre 20 sería 0, 1, ¿no? Por acá sería 0,1. Siguiente, sería 1 entre 20. 1 entre 20 sería 0, 0. Por acá sería 0,5. 0,05. Bien, y así vamos avanzando. 5 entre 20, a ver. 5 entre 20 sería 0, 0, 2, 40, 10, 0,25. Muy bien. 9 entre 20. 9 entre 20, 0,45. 0,45. Y 3 entre 20, fíjate, 0, 0, 1, 0,15. 0,15. Ya está. Luego, vamos a sumar los datos de la frecuencia relativa. Por acá vamos a colocarle 0. 10, 20, va 2, 3, 7, 8, más 2, sale 1. Siempre esto se debe verificar. Recuerda que la suma de los datos de la frecuencia relativa siempre tiene que ser 1. Luego hallamos la frecuencia relativa acumulada. Sería por acá 0,10. Vamos sumando y sería 0,15. Sumamos 0,4. Sumando sería por acá 0, y por acá sería 1. Bien, ya hemos completado la tabla, fíjate. ¿Sí? Ya hemos completado la tabla. Luego vamos a hacer la interpretación. Vemos acá la interpretación. Dice, frecuencia absoluta con respecto a la clase 2. Frecuencia absoluta con respecto a la clase 2. Clase 1, clase 2. Dice, hay una persona, mira, hay una persona que gana de 120 a ¿cuánto? A 200
a 240 soles. Repito, hay una persona que gana de 120 a 240 soles. Ahora, analizamos con respecto a la frecuencia relativa, ¿sí? H sub 3, que es la clase 3. 1, 2, 3. Recuerda que estos datos, estas columnas, para la interpretación siempre deben estar en porcentajes. Y lo único que se hace pues es multiplicarlo por 100. Entonces, sería el 25%, por acá mira ve, el 25% de personas ganan, de 240 a menos de 360. Bien, la frecuencia absoluta con respecto a la clase 3. 1, 2, 3. 8 personas ganan menos de 360 soles. Siguiente. La frecuencia relativa acumulada con respecto a la clase 4. 1, 2, 3, 4. El 85% de personas ganan menos de 480 soles. Como ves, de esta manera se hace la interpretación de la tabla. Muy bien. Pero fíjate por acá lo siguiente, mira. Mira, nos hacen una pregunta, nos dicen, ¿cuántas personas ganan de 270 a 400 soles? Y vemos que estos datos no están en ninguno de estos intervalos. No están. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Vamos a hacer la interpolación. ¿Cómo se halla? Mira, observa. Primero, 270, ¿en qué intervalo estará? Está por acá, mira. Ahí. Entonces colocamos 240, 360 por acá, y 400 está dentro de este intervalo. Entonces colocamos 480. Bien, luego mira lo que vamos a hacer. Por acá va a ser su amplitud, ¿cuánto es? 120. La amplitud para ambos intervalos es 120. 120 que ya le hemos hallado la amplitud o el ancho de clase. Muy bien, siguiente paso vamos a identificar. 270 estará por acá. Un aproximado. Y por acá estará 400. También un aproximado. 400, ¿sí? Bien, hallamos esta amplitud. Sería 360 menos 270 sería 90. Hallamos la amplitud de estos dos intervalos y sería 400 menos 360 sería 40. Listo. Luego nosotros sabemos lo siguiente. Que, mira, ve por acá, vamos a colocarle su FI, la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta para este intervalo de 240 a 360 es 5. Y para este intervalo de 360 a 480 es 9. Bien. Siguiente, vamos a hallar por acá, mira, porque el objetivo que lo que queremos hallar en realidad es esto, mira. ¿Sí? Es esto. Y por acá le vamos a llamar X y por acá le vamos a llamar Y. Entonces, este sería su FI para este intervalo. Su FI para este intervalo. Bien. Notamos que como los datos son simétricos, pues podemos hallar una relación entre ellos. Y podemos decir lo siguiente. Que X es a 90, como 5 es a 120. Y por acá, que Y es a 40, como 9 es a 120. Muy bien, ahora vamos a hallar el valor de X. Fíjate, se va un 0, sería entonces, sacamos también tercia, 3, tercia, 4, entonces sería 15 entre 4. Entonces 15 entre 4 va a ser igual a 3,75. Por acá, a ver, se va el 0, 0, sacamos cuarta 1, cuarta 3, ¿sí? A ver, repito, se va el 0, sacamos cuarta 1, cuarta 3. 9 entre 3, 3. Allá, entonces Y es igual a 3. Entonces, mira, fíjate que X más Y, ahora lo que vamos a hacer es sumar porque queremos hallar este intervalo desde acá hasta acá. ¿Sería cuánto? 6,75.
5. Y esto lo vamos a aproximar, y va a ser ¿cuánto? 7. Por lo tanto, entonces, mira, fíjate, por lo tanto, hay 7 personas que ganan de 270 a 400 soles. Bien, otro punto importante a considerar acá, otro caso que se presenta es lo siguiente, ¿no? Bueno, en este caso los datos que no se conocían estaban en dos intervalos, digamos, continuos. Pero ¿qué pasaría si hay un dato por acá y otro dato en este intervalo? Entonces simplemente al resultado que hemos hallado le sumamos el FI, que sería 5. Ese es el otro caso que se presenta, ¿ya? Bien, entonces nos vamos a quedar ahí.